Acaba de terminar la prueba de clasificación para el Gran Premio de Japón, en lo que ha sido una clasificación interesante en el Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka, donde tuvimos una quali 1 bastante pareja, por ahí con diferencias que han sido menores a otros circuitos. Una nueva pole de Kimi Antonelli, Mercedes que sigue imbatible, pero vamos a estar detallando todo lo que pasó por detrás el día de hoy en un circuito que sigue dando buen espectáculo, creo yo, o sigue dando así todo, a pesar de lo que pasa en la 130R, creo, buenas vistas para ver a los coches de Fórmula 1 cuando un circuito es bueno y desafiante como Suzuka se ve, y creo que así todo, viendo vueltas de Leclerc yendo al límite, como por ejemplo viendo la de Antonelli forzando, bueno, ahí sobre el final que se quedó a poquito de mejorar, pero así todo le alcanzó para la pole. A pesar de lo que pasa, ¿no? Como sabemos, con los Fórmula 1 llegando a la 130R, que tan triste es. La verdad que tuvimos una prueba de clasificación, como digo, bastante interesante, que vamos a estar detallando detrás. No cambió mucho a lo que vimos en carreras anteriores, pero así todo hay que analizarlo parte por parte. Arrancando por la quali 1, tenemos a los mismos eliminados de siempre, a excepción de Oliverman, que Oliverman reemplazó a Sainz en los eliminados de la quali 1, porque tenemos a los dos Aston Martin, Alonso nuevamente superando a Stroll, Pérez superando a Valtteri Bottas, como estamos viendo ahí, equipos que va a ser muy difícil que logren salir de la quali 1, porque vemos, por ejemplo, la diferencia entre Checo Pérez y Oliver Berman es de más de un segundo. Y después tenemos a Alexander Albon en la 17ª posición y Oliver Berman 18º. Berman, que no tuvo una buena quali, no hizo una buena vuelta. A ver, el Haas estaba al límite porque vemos que Ocon pasó 14º a una 10ª delante de Oliverman, así que estaban ahí. Pero como vemos, quali 1 tuvimos a prácticamente los 16 primeros pilotos o los 16 pilotos que pasaron en un segundo. Fue bastante pareja la diferencia a comparación de otras quali. Y Alexander Albon quedó eliminado, superado por Sainz. Sainz le sacó una 10ª. Y Albon se quejaba de que él cree que es más que nada relacionado a su estilo de pilotaje, que por ahí no se adapta a estos coches, que todavía le queda por afinar, así que ha sido superado nuevamente por su compañero de equipo, que recordemos viene de sumar puntos en el Gran Premio de China. Eso es lo que por ahí pasaba por la quali 1, sobre todo, como digo, la sorpresa de quien está quinto en el campeonato de pilotos, que es Oliverman. Veremos qué es lo que puede hacer de cara a mañana. Me esperaba un poco más del equipo Haas y sobre todo de Oliverman, que no estuvo fino, da la sensación, porque Esteban Ocon clasificó más o menos donde clasifica siempre, así que creo que tenía por ahí esa posibilidad del piloto británico. Hablando de la quali 2, tenemos eliminado a Sainz, Colapinto, Lawson, Hülkenberg, Ocon y Verstappen. Carlos Sainz, que bueno, ya logró el objetivo habiendo pasado a quali 2, no se le puede exigir más a ese Williams. La verdad que no quedar eliminado en quali 1 con ese coche es un milagro. Da la sensación, ¿no? Así que gran trabajo de Sainz metiéndose a quali 2, porque vemos la diferencia con Colapinto en quali 2 fue de 4 décimas, ¿no? Con el siguiente coche 4 décimas. Así que, bueno, no había más en ese Williams. Franco Colapinto, piloto argentino 15º. La verdad que mala clasificación de Franco. Viendo dónde terminó Gasly, que terminó en la 7ª posición, siendo nuevamente el mejor del resto. La verdad que le metió una gran diferencia el día de hoy Gasly a Franco. Recordemos, Franco la primera vez que corre en este circuito, se le pudo haber jugado un poquito en contra, pero en quali 2 fueron 7 décimas de diferencia, más de 7 décimas, 7 décimas y media de diferencia, porque Gasly quedó a 826 del tiempo de Antonelli, 826 milésimas, y Franco quedó a un segundo, 579 milésimas, así que la verdad que gran diferencia. 7 décimas y media es muchísimo. Creo que fue por ahí la mayor diferencia entre compañeros de equipo en esta clasificación, da la sensación. Así que trabajo por hacer para el piloto argentino. Largará de esa 15ª posición. Veremos qué es lo que puede hacer. Suzuka es un circuito muy complicado de adelantar. Veremos con estos nuevos coches qué es lo que puede hacer, pero todavía le está costando a Franco en lo que siempre decimos que es la velocidad de una vuelta, donde Gasly le marca una diferencia tremenda. Es un velocista nato y la experiencia que tiene, ¿no? Le sigue jugando a favor, y sobre todo en estos circuitos que Franco no conoce le puede jugar un poquito en contra. Veremos ya a partir de los próximos grandes premios, cuando ya tenga esa experiencia previa, si puede recortar esa diferencia, porque es clave
no podés pelear por cosas importantes largando tan atrás. El potencial de ese coche estaba, a pesar de los problemas de subvirancia que dijo Gasly, y veremos qué es lo que puede hacer de cara a mañana, tratar de una estrategia por ahí distinta, Franco, ¿no? Que él tiende a hacerlo, poder largar con el neumático duro, bueno, tratar de meterse adelante, el tema de los safety car, de los virtual, qué es lo que puede ayudarle, pero algo diferente va a tener que hacer Franco. El potencial de ese coche está para estar un poquito más adelante y esperemos lo pueda aprovechar el día de mañana. Liam Lawson en la 14ª posición, siendo superado por Alvin Lindblad, quien se metió a la quali 3. Lawson quedando a, bueno, 3,5 décimas, un poquito más, casi 4 décimas del tiempo de su compañero de equipo en la quali 2, que fue, bueno, bastante superado, ¿no? Así que trabajo por hacer para Liam Lawson, que por ahí venía apuntando a ser un poquito más. En la quali 1 lo había superado su compañero de equipo, pero no hizo una buena vuelta en quali 2. Otro que se quedó corto fue Nico Hülkenberg, que quedó 13º, siendo superado por Bortoleto. La verdad que bastante diferencia entre los dos, 4 décimas aproximadamente entre el tiempo de Bortoleto en Quali 2 y el tiempo de Hülkenberg. Un Nico Hülkenberg que todavía no se ha podido meter a Quali 3 en esta temporada en clasificación principal, así que el Audi que, a ver, yo creo que está mostrando cosas interesantes. Es un coche que está a la altura, a pesar de todo lo que no esperábamos, ¿no? A principio de año. Así que viene siendo bastante superado esta temporada. Hulk tiene que afinar un poquito en la quali. Y yo creo que en carrera están bastante parejos con su compañero de equipo. Así que trabajo por hacer. Veremos qué es lo que pueden hacer el día de mañana. Esteban Ocon 12º, un poquito de agua para Esteban Ocon, teniendo en cuenta que venía siendo ampliamente superado por su compañero de equipo en esta temporada, lo que había sido el final de la temporada anterior, y en esta quali que Oliverman quedó afuera en quali 1. Ocon quedó en la 12ª posición. La verdad que, a ver, como digo, normalmente clasifica por esos puestos Esteban Ocon, pero superando a su compañero de equipo le viene muy bien al piloto francés, que quedó justito ahí por detrás de Max Verstappen en la 12ª posición. Y veremos si mañana podrá luchar por los puntitos aprovechando esa gran largada que tiene el motor Ferrari, ¿no? Hablando del último eliminado en Quali 2 es Max Verstappen, que quedó a 10,5 del corte. A ver, estaba por meter, pero lo eliminó Lindblad sobre el final. Quedó a 1,5 décima de su compañero de equipo, un poquito más. La verdad que Verstappen se quejó de que el coche era un desastre, de que rebotaba en la parte trasera, de que no tenía estabilidad. Se lo veía en las S luchando con el coche con la parte de atrás. Para lo que, bueno, ya hemos dicho, el Red Bull pasó a ser un coche de zona media. Esa es la realidad del Red Bull con el RB22. Sabemos que el coche está con mucho sobrepeso, con muchos problemas aerodinámicos. Y bueno, da la sensación que a Verstappen le está costando un poco más que a su compañero de equipo, que lo superó el día de hoy a esa catcher que logró meterse a quali 3 quedando en la 8ª posición. Ya vamos a hablar un poquito, pero lo de Verstappen y Red Bull da la sensación de que, bueno, no sé cuánto más durará esa relación, ¿no? Teniendo en cuenta la situación del equipo, lo que está diciendo Verstappen, el tema de estos autos, de cómo está con el coche. Es una situación muy compleja que, como sabemos, no está disfrutando, no la está pasando bien. Se está quejando a cada rato, ¿no? De lo que es esta nueva Fórmula 1. Y da la sensación de que, a ver, no digo que no está haciendo todo al máximo, pero por ahí veía diferentes trazadas que hacía Hatchar, que hacía Verstappen, Hatchar tratando de sacar hasta el máximo, bien cerquita al muro, de acortar las trazadas, Verstappen que no aprovechaba esos pequeños detalles que sí lo hemos visto aprovechar en otro momento, y da la sensación de que Verstappen no está con la cabeza del todo metida ahí en lo que está pasando este fin de semana y que está con unas ganas de estar en su casa. Es la sensación que da, veremos de cara a mañana qué es lo que puede hacer. Problemas ha tenido en toda la largada en esta temporada. Australia, las dos carreras de China, tanto sprint como en la carrera principal. Veremos qué es lo que puede hacer mañana. Si caes tan atrás en la largada, es muy difícil que puedas tener o remontar como si lo hizo en otro circuito, teniendo en cuenta las características de este. Así que trabajo por hacer para Verstappen y para Red Bull. Ya nos metemos con la Quali 3. Lindblad quedó justo por detrás de Bortoleto en la 10ª posición, pero bueno, meterse a quali 3 para Lindblad, genial trabajo del piloto británico. Veremos qué es lo que puede hacer el día de mañana con ese coche que otra vez un Vicar se vuelve a meter delante de un Red Bull. Como dijimos, Lindblad lo eliminó a Verstappen, metiéndose ahí. Están muy parejos los coches de Red Bull y el equipo Vicar. A ver, para mí Lindblad no tuvo una buena vuelta en lo que fue Quali 3. En Quali 2 había quedado prácticamente empatado con el tiempo de Hatchar. Así que me parece que no estuvo fino, que por ahí le daba para estar por delante de Bortoleto.
pero así todo es un gran trabajo del piloto del auto número 41. En cuanto a Bortoleto, fenomenal trabajo, otra 43 para el piloto brasilero, quedando en la novena posición, a un segundo y medio del mejor tiempo. No tenía mucho más, estaba a 3 décimas de Hatchar, así que creo que era lo máximo que podía conseguir el día de hoy. Como digo, incluso aprovechó que Lindblad no hizo una buena vuelta. Se vuelve a meter en quali 3 y en posición de puntos, superando nuevamente a Hülkenberg, así que fenomenal trabajo para un coche que viene haciendo un buen trabajo, haciendo un buen trabajo de zona media y aprovechando cuando tiene esa posibilidad para meterse a quali 3 para sumar puntitos, y es lo que creo podemos esperar el día de mañana con alguno de los Audi metiéndose ahí en la zona de punto. Hatchar, gran trabajo, octava posición, no tenía más, daba la sensación de que el Alpine con Gasly sigue siendo el mejor del resto, ¿no? Pero Hatchar cumpliendo, superando a Verstappen, metiéndose a quali 3 nuevamente, se lo ve más cómodo con el coche que a su compañero de equipo, quedó a 3 décimas de Gasly, no tenía más, y bueno, 3 décimas por delante de Bortoleto, 3 décimas de Gasly, así que estaba solo en esa zona Hatchar. Gran trabajo, veremos qué es lo que puede hacer el día de mañana el piloto francés, que recordemos en Australia no pudo sumar, en China sí pudo sumar y esperemos pueda terminar en esa zona, pero así todo como dijimos, Red Bull viene teniendo muchos problemas, equipo claramente de zona media y hay mucho por hacer en ese equipo porque no es lo que nos tiene acostumbrado el equipo Red Bull a pelear por una octava, novena posición. Gasly, séptima posición para el piloto francés, otra vez siendo el mejor del resto. Fenomenal trabajo con ese Alpine que había iniciado el día complicado, que era un circuito desafiante, un circuito que no le caía también como en China, con algunos problemas de superancia. Se lo vio más cómodo a Gasly, quedando a ver, poquito más de una décima del tiempo de Lewis Hamilton, o sea, no estuvo tan lejos de meterse en esa sexta posición, así que Gasly está haciendo un inicio de temporada tremendo con el equipo Alpine, superando, como dijimos ya, ampliamente a Franco por más de 7 décimas, sigue marcándole una gran diferencia en clasificación y esto le permite largar de muy buenos puestos y ya posicionarse como el mejor del resto para lo que es justamente la carrera del día de mañana. Esperemos pueda tener una buena largada Gasly. No está Berman, que es su principal rival con el que se ha encontrado, yo creo, en todas las carreras. En cuanto al ritmo con el Red Bull, creo que el Alpine está a la altura para lucharle, sobre todo a Hatcher en ese Red Bull. Y creo que el objetivo va a ser, si no pasa nada raro con los de arriba, esa séptima posición. Después, para sumar un poco más, yo creo que Gasly necesita que se caiga alguno de los pilotos de arriba, porque si no, esas 6 posiciones están ocupadas siempre por los primeros 3 equipos, pero sabemos que han sufrido varios problemas, sobre todo el equipo McLaren, de fiabilidad. Veremos qué es lo que pueden hacer el día de mañana, si Piastri puede arrancar una carrera por primera vez en esta temporada, qué es lo que puede hacer Lando Norris, que tuvo mucho problema de fiabilidad a lo largo de todo el fin de semana, pero fenomenal trabajo de Pierre Gasly. Hablando del equipo Ferrari, me decepcionó un poquito sobre el final, sobre todo Leclerc. Hamilton fue superado por Leclerc en toda la quali. En quali 1 le metió una diferencia de 4 décimas. En quali 2 le metió más de medio segundo. Perdón, más de 3 décimas. Y en quali 3, a ver, esa diferencia se achicó. Como digo, me decepcionó porque venía metiéndole 3 décimas quali 1, quali 2. Y en quali 3 la diferencia entre los dos pilotos de Ferrari fue de una décima y media. Entonces yo creo que Leclerc tenía un poco más. Hamilton no estuvo fino en toda la clasificación, le costó la quali 1, le costó la quali 2, incluso en quali 2 tuvo que hacer un último intento, porque por ahí estaba cerca del borde, ¿no? Así que me parece que en cuanto al trabajo de Ferrari, como digo, me esperaba un poquito más. Se le metieron los McLaren, que los McLaren han estado más fuertes este fin de semana, pero se lo vio, por ejemplo, a Leclerc luchando con el coche, sobre todo en el último intento que no fue del todo fino, comete un error yo creo en la horquilla, donde hace una trazada rara y después se le mueve el coche a la salida de Spoon, tiene que soltar un poquito para corregir y eso lo arrastra a lo largo de toda la recta y termina perdiendo la posibilidad, creo yo, de haberse por lo menos luchado por esa segunda, tercera posición, ¿no? Perdió mucho tiempo en ese error porque venía bastante parejo hasta ese momento con el tiempo de Russell y Piastri, y ahí se les fue esa posibilidad. Veremos qué es lo que puede hacer. Seguramente en cuanto a la largada mañana Leclerc pueda saltar a la tercera o a la segunda posición, quién te dice, por ese Ferrari y esa fenomenal largada que están teniendo. Pero bueno, de ahí a luchar por estar primero lo veo un poquito más difícil. Por ahí de la tercera o segunda posición se hubiera hecho o tendría esa posibilidad, pero desde la cuarta lo veo bastante complicado. Y sabemos que para lucharlo a los Mercedes tenés que superarlo en la largada, si no después no hay nada que hacer. En cuanto al equipo McLaren, quinto Norris, tercero Piastri, diferencia de 3 décimas entre los dos pilotos. Norris, que tuvo mucho menos tiempo de pista todo el fin de semana que su compañero de equipo.
Así que creo que tiene que estar del todo contento con esa quinta posición. La verdad que se metió entre los Ferrari, que por ahí veíamos a los Ferrari fuerte durante la Quali 1, Quali 2, pero llega la Quali 3 y Ferrari normalmente tiende a desinflarse un poquito en la Quali 3. Lo aprovechó McLaren metiendo a sus pilotos ahí. Y Oscar Piastri que clasificó tercero, quedando muy cerquita al tiempo de Russell a media décima. Un Oscar Piastri que, bueno, recordemos que viene sin largar las dos carreras por un error en Australia en la vuelta, en la vuelta de yendo a la grilla, por un problema que no largó ninguno de los dos McLaren en el Gran Premio de China. Y McLaren quiere tomarse revancha y quiere tomar fuerte, que lo necesita para meterse en esa lucha porque ya perdió bastante puntos contra los dos equipos, sobre todo contra Ferrari, ¿no? Así que bueno, veremos qué es lo que hace Piastri mañana a la largada, qué tan agresivo es. Sabemos que es un piloto muy agresivo. El equipo Mercedes por ahí a la hora de largar le ha costado un poquito. El Ferrari larga muy bien, así que no me sorprendería viéndolo perder esa posición con Leclerc en la largada, teniendo en cuenta las características de cada coche, pero es tanto una buena posibilidad Piastri de luchar por el podio en lo que es este fin de semana en Suzuka. En cuanto al equipo Mercedes, Russell en la segunda posición, Antonelli una nueva pole, 1.28.778 para Antonelli, 3 décimas diferencia contra Gio Russell que estuvo lejos toda la quali. El piloto británico de su compañero de equipo estuvo quejándose mucho de problemas aerodinámicos con la parte trasera del coche, que no estaba cómodo, se lo veía luchando mucho en la chicana con el coche, y bueno, otra vez superado. Raro decir esto en la tercera carrera, que estamos hablando de 3 carreras en esta temporada y son 2 poles de Antonelli y una de Russell, teniendo en cuenta que el año pasado Antonelli lo superó solo 3 veces en clasificación en toda la temporada. Y ahora Antonelli, que se convirtió en el poleman más joven de la historia en la carrera anterior, se convirtió en el ganador más joven de la historia en la carrera anterior y ahora se convierte en el piloto con poles consecutivas más joven de la historia, ¿no? Que sigue haciendo ese récord Antonelli. Tremendo, se lo vio con mucha confianza al piloto británico, no, al piloto italiano, perdón, no logró mejorar en la última vuelta, quedó a 60 milésimas de mejorar, cometió un error en la horquilla que se lo vio bloqueando, pero así todo su primera vuelta fue muy buena y logró una nueva pole. El piloto italiano que mañana tiene que cruzar primero la curva 1 y ahí veremos qué es lo que puede hacer. Está ante la posibilidad de, si mañana termina por delante de Russell, si mañana logra la victoria, se iría como líder del campeonato a ese parón de abril. Así que ante una muy buena posibilidad Kimi Antonelli, veremos cómo trabaja Mercedes, qué tan agresivo es Russell, qué tan agresivo es Piastri, qué tan agresivo es Kimi Antonelli, que está ante la posibilidad de repetir victorias y, como dijimos, tomar el liderato del campeonato y depender de él. Analizamos un poquito esta clasificación, como digo, por ahí una clasificación un poquito más apretada, sobre todo en Quali 1, después en Quali 2 sí hubo mucha diferencia en los tiempos, en Quali 3 hubo mucha diferencia en los tiempos, pero una clasificación en un circuito que a mí me gusta mucho el circuito, que es desafiante para los pilotos, que con esta nueva Fórmula 1 se lo vio yendo al límite a varios pilotos, que los predispone a un poquito más de errores. Una lástima el tema de la gestión de energía, ¿no? Siguen gestionando, siguen llegando al final de la recta y los coches desacelerando, que es algo que no me gusta. Pero bueno, es algo que tenemos que acostumbrarnos lamentablemente a esta Fórmula 1. Esperemos puedan corregir un poquito, aunque sea sobre todo en las clasificaciones, para que sean un poquito más desafiantes, porque si no, da la sensación de que así todo sigue siendo más o menos lo mismo, ¿no? Porque tenemos 2 Aston Martin sobre el final, después 2 Cadillac, después tenemos prácticamente los mismos coches eliminados en la quali 2 de siempre, después tenemos prácticamente los mismos coches en las mismas posiciones en la quali 3, ¿no? Los Mercedes por arriba, después poner los Ferrari o los McLaren, después Gasly siendo el mejor del resto, algún que otro Red Bull. Entonces creo que en cuanto a eso se necesita un poquito más de trabajo para que las qualis vuelvan a ser un poquito más emocionante, ¿no? Y que tengamos también un poquito más de implicancia del piloto, que es creo yo lo que se ha perdido en esta Fórmula 1 el día de hoy. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet. Adiós.